¿Estados Unidos está al borde del colapso? Todo el mundo busca respuestas en la historia, pero están mirando el imperio equivocado. La comparación correcta es el Imperio Británico, y eso debería aterrarte, porque el Imperio Británico tardó solo 30 años en pasar de potencia global indiscutible en 1919 a potencia regional subordinada en 1956. 30 años, una sola generación. Y cada diferencia entre el Imperio Británico y Estados Unidos no hace que el colapso sea más lento, lo hace más rápido, porque Gran Bretaña todavía tenía opciones que Estados Unidos ya no tiene. Gran Bretaña podía retirarse gradualmente de sus colonias. Estados Unidos no puede retirarse de sus alianzas sin que todo el sistema colapse. Gran Bretaña tenía colonias físicas que abandonar. Estados Unidos tiene un sistema financiero global que si rompe, lo destruye todo. El Imperio Británico nos enseña cómo colapsa un imperio financiero moderno, cómo una moneda de reserva global deja de serlo, cómo las deudas de guerra destruyen la hegemonía, cómo los aliados se convierten en competidores, cómo la desindustrialización mata economías enteras. Y el cronograma británico ajustado a la velocidad digital americana sugiere que estamos más cerca del final de lo que nadie quiere admitir, mucho más cerca. Déjame mostrarte los 7 paralelos estructurales entre el Imperio Británico en su declive y Estados Unidos hoy. Paralelos que hacen que la comparación no sea solo válida, sino matemáticamente inevitable. Paralelo 1. Sobrecarga de deuda por guerras globales. El Imperio Británico entró en la Primera Guerra Mundial en 1914 como el mayor acreedor mundial. Salió en 1918 como deudor neto. La guerra costó 140.000 millones de libras en dinero de la época, 3 veces el Producto Interno Bruto británico anual. Gran Bretaña tuvo que pedir prestado masivamente a Estados Unidos. Para 1919, Gran Bretaña debía a Estados Unidos 4.700 millones de dólares. Una suma astronómica que cambió completamente la posición financiera británica en el mundo. La Segunda Guerra Mundial empeoró todo exponencialmente. Otra guerra global. Más endeudamiento masivo. Para 1945, Gran Bretaña debía 21.000 millones de dólares a Estados Unidos, más miles de millones adicionales a Canadá y otros aliados. El imperio que había sido banquero del mundo se había convertido en el mayor deudor del planeta. Estados Unidos 2025. Deuda nacional 36 billones de dólares. 8 billones añadidos desde 2001 debido a las guerras en Irak, Afganistán, Siria, Libia. Las guerras eternas que nunca terminan y nunca se ganan, más otros 13 billones debido a la crisis financiera de 2008 y 5 billones más por la respuesta a la pandemia de 2020. La deuda crece más rápido que la economía. Los pagos de intereses superan los 900.000 millones anuales. Pronto superarán el gasto militar total, el mismo patrón exacto que Gran Bretaña. Guerras globales que generan deudas imposibles de pagar y que transforman al acreedor en deudor. Paralelo 2. Pérdida gradual del estatus de moneda de reserva. La libra esterlina fue la moneda de reserva global desde 1815, después de las guerras napoleónicas, hasta 1944. 130 años de dominio absoluto. Los bancos centrales mundiales mantenían reservas en libras. El comercio global se liquidaba en libras. Los préstamos internacionales se denominaban en libras. Esto le daba a Gran Bretaña un privilegio exorbitante extraordinario. Podía importar más de lo que exportaba porque el mundo necesitaba libras. Podía financiar déficits comerciales indefinidamente porque otros países acumulaban libras como reservas de valor. Pero ese privilegio terminó brutalmente. En 1944, Bretton Woods estableció el dólar como nueva moneda de reserva. Gran Bretaña intentó resistir desesperadamente. La libra se mantuvo parcialmente en los sistemas de reserva hasta los años 50. Pero en 1956 vino la crisis de Suez.
el momento definitivo que cambió todo. Gran Bretaña y Francia invadieron Egipto para controlar el Canal de Suez. Estados Unidos se opuso frontalmente. Amenazó con vender libras esterlinas masivamente y colapsar la moneda británica si Gran Bretaña no se retiraba inmediatamente. Gran Bretaña se retiró humillada. El mensaje era absolutamente claro. La libra ya no importaba. El dólar mandaba. Para 1967, la libra tuvo que devaluarse oficialmente. El dominio monetario había terminado para siempre. Estados Unidos, 2025. El dólar sigue siendo la moneda de reserva dominante. 60% de las reservas globales. 88% de las transacciones de divisas internacionales. Pero la erosión ya comenzó sistemáticamente. El sistema del petrodólar terminó en junio de 2024, cuando Arabia Saudita dejó de renovar el acuerdo que requería vender petróleo solo en dólares. China y Rusia comercian en sus propias monedas evitando el dólar. Los países BRICS construyen sistemas de pago alternativos completamente. India compra petróleo ruso en rupias. Brasil y China comercian directamente en yuanes. El privilegio del dólar no ha colapsado todavía, pero está siendo erosionado sistemáticamente día a día. Exactamente igual que la libra entre 1920 y 1960. Un declive gradual, pero imparable. Paralelo 3. Déficits comerciales estructurales permanentes. Gran Bretaña mantuvo déficits comerciales desde finales del siglo XIX. Importaba más de lo que exportaba, especialmente después de que Estados Unidos y Alemania industrializaron y comenzaron a producir bienes manufacturados más baratos y eficientes. Gran Bretaña compensaba estos déficits con ingresos de inversiones en el extranjero. Las colonias enviaban beneficios constantemente. Los préstamos internacionales generaban intereses. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña tuvo que vender activos extranjeros masivamente para pagar deudas de guerra acumuladas. Los ingresos de inversiones colapsaron. El déficit comercial se volvió completamente insostenible. Gran Bretaña no podía producir suficiente para pagar sus importaciones esenciales. La balanza de pagos estaba en crisis permanente cada año. Cada pocos años, Gran Bretaña necesitaba préstamos de emergencia del Fondo Monetario Internacional para evitar quiebra nacional. Estados Unidos 2025. Déficit comercial más de $1 billón anuales. Estados Unidos importa 85% de sus productos manufacturados. Importa semiconductores de Taiwán, electrónica de China, acero de múltiples proveedores internacionales, medicamentos de India, tierras raras esenciales de China. Estados Unidos exporta principalmente servicios financieros, propiedad intelectual y productos agrícolas, pero los servicios no cubren ni remotamente el déficit masivo de bienes. La brecha crece cada año sin control. Estados Unidos compensa exactamente igual que Gran Bretaña lo hizo, exportando dólares e importando bienes físicos, pero solo funciona mientras el dólar sea demanda global. Cuando esa demanda cae significativamente, el déficit se vuelve crisis existencial inmediata. Paralelo 4. Desmantelamiento de capacidad industrial. En 1900, el Reino Unido producía el 23% de la manufactura global. Era literalmente la fábrica del mundo entero. Para 1950, esa cifra había caído al 10%. Para 1980 al 4%. La desindustrialización fue sistemática e imparable. Las industrias británicas no pudieron competir con productores más baratos. Los textiles se mudaron a India. La siderurgia perdió completamente ante Alemania y Estados Unidos. La construcción naval perdió ante Japón y Corea. El gobierno británico intentó proteger industrias con subsidios masivos y aranceles, pero falló estrepitosamente. El capital fluía inexorablemente hacia servicios financieros en Londres. La manufactura se marchitaba y moría. Para los años 80, Gran Bretaña era una economía de servicios que dependía totalmente de la City de Londres para generar ingresos, mientras importaba casi todo lo demás.
Estados Unidos, 2025. La manufactura estadounidense ha caído del 28% del Producto Interno Bruto en 1953 al 11% hoy. La producción de acero colapsó, la industria automotriz se desplazó masivamente, la electrónica de consumo desapareció completamente. Las fábricas cerraron o se mudaron al extranjero, donde la mano de obra era mucho más barata. El cinturón industrial se convirtió en el cinturón oxidado. Ciudades enteras como Detroit colapsaron cuando las fábricas se fueron. Estados Unidos mantuvo sectores de alta tecnología selectos, semiconductores, aeroespacial, software. Pero la manufactura de volumen, la que emplea a millones de trabajadores, esa se fue para siempre. Exactamente igual que Gran Bretaña, Estados Unidos se financiarizó completamente. Wall Street creció exponencialmente mientras las fábricas cerraban definitivamente. El país produce instrumentos financieros abstractos, pero importa bienes físicos esenciales. El mismo patrón destructivo, la misma vulnerabilidad catastrófica. Paralelo 5. Costos de mantener el imperio superan los beneficios. El Imperio Británico, en su apogeo en 1919, controlaba el 23% de la población mundial y el 24% del territorio terrestre del planeta. Pero mantener ese imperio era cada vez más caro exponencialmente. Cada colonia necesitaba administración compleja, guarniciones militares permanentes, infraestructura costosa. India requería decenas de miles de soldados británicos constantemente. África requería pacificaciones militares constantes. El Medio Oriente requería diplomacia cara y tropas desplegadas. Los costos eran absolutamente enormes y después de la Segunda Guerra Mundial, los beneficios económicos colapsaron completamente. Las colonias ya no eran rentables. Los movimientos de independencia crecían violentamente. Mantener el control requería más fuerza militar de la que Gran Bretaña ya no podía pagar. Entonces, Gran Bretaña empezó a retirarse estratégicamente. India obtuvo independencia en 1947. Palestina en 1948. Las colonias africanas masivamente en los años 60. Para 1980, el imperio territorial había desaparecido completamente. Quedaban algunas islas pequeñas, pero el imperio territorial había terminado definitivamente. Gran Bretaña no colapsó militarmente. Simplemente no podía pagar los costos astronómicos de mantener el control. Se retiró porque era económicamente imposible continuar. Estados Unidos 2025. 750 bases militares en 80 países. 1.300.000 soldados en servicio activo desplegados. Gasto militar total, más de 1.500.000 millones anuales, contando presupuesto del Pentágono, asuntos de veteranos, armas nucleares, inteligencia y operaciones encubiertas. Esto es 54% del gasto discrecional federal total, y los beneficios estratégicos disminuyen constantemente. Las guerras en Irak y Afganistán costaron 8 billones y no lograron estabilidad permanente alguna. Los talibanes controlan Afganistán completamente nuevamente. Irak está bajo influencia iraní directa. Siria es un estado fragmentado fallido. Libia colapsó totalmente. Estados Unidos gasta enormes recursos manteniendo presencia global, pero los resultados estratégicos son cada vez más cuestionables y dudosos. Exactamente igual que Gran Bretaña después de 1945. Los costos superan dramáticamente los beneficios, pero retirarse significa perder toda influencia global. La trampa imperial perfecta. Paralelo 6. Aliados que se convierten en competidores sistémicos. Estados Unidos fue el mayor aliado de Gran Bretaña durante las 2 guerras mundiales. Lucharon juntos, ganaron juntos. Pero Estados Unidos también fue quien heredó completamente la hegemonía británica. Durante la guerra, Estados Unidos prestó recursos masivos a Gran Bretaña. Después de la guerra, Estados Unidos exigió pago completo. Cuando Gran Bretaña intentó mantener su posición imperial en Suez, en 1956,
Estados Unidos la obligó brutalmente a retirarse, amenazando con colapso monetario inmediato. Estados Unidos no destruyó a Gran Bretaña militarmente. La reemplazó económica y financieramente de forma absoluta. Tomó el rol de potencia dominante, mientras Gran Bretaña declinaba inevitablemente a socio subordinado menor. Estados Unidos 2025. China es ahora la segunda economía mundial en términos nominales y primera en paridad de poder adquisitivo. Superó a Estados Unidos en producción industrial total en 2010. Supera a Estados Unidos en comercio global de bienes. Es el mayor socio comercial de más de 120 países. China construye infraestructura masiva en África, Asia y América Latina a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta. China desarrolla agresivamente sistemas de pago alternativos al dólar. Construye alianzas estratégicas con Rusia, Irán y múltiples países que buscan activamente reducir dependencia estadounidense. No es enemigo militar directo todavía, pero es competidor sistémico absoluto, exactamente igual que Estados Unidos con Gran Bretaña en los años 40 y 50. No necesita derrotar militarmente a Estados Unidos. Solo necesita ofrecer alternativas económicas viables hasta que el sistema centrado en el dólar pierda relevancia global progresivamente. Paralelo 7. Crisis de legitimidad interna profunda. Para los años 70, Gran Bretaña enfrentaba crisis doméstica masiva sin precedentes. Huelgas constantes paralizantes. Los sindicatos paralizaban industrias enteras durante semanas. El gobierno laborista nacionalizaba sectores completos, pero la economía seguía estancada crónicamente. Inflación alta de 2 dígitos. Desempleo alto persistente. El término estanflación se acuñó específicamente para describir la economía británica de esos años. Crecimiento cero con inflación descontrolada de 2 dígitos. El gobierno perdió autoridad completamente. En 1976, Gran Bretaña tuvo que pedir rescate humillante al Fondo Monetario Internacional. La antigua potencia global indiscutible necesitaba ayuda financiera externa de emergencia. La humillación fue completa y pública. La confianza en las instituciones británicas colapsó totalmente. Margaret Thatcher llegó al poder en 1979, prometiendo reformas radicales, pero el daño estructural ya estaba hecho irreversiblemente. Gran Bretaña era definitivamente una potencia de segunda categoría. Estados Unidos, 2025. Polarización política extrema sin precedentes históricos. Confianza en el Congreso por debajo del 20%, consistentemente año tras año. Confianza en los medios de comunicación por debajo del 30%. Las instituciones fundamentales pierden legitimidad progresivamente. Las protestas masivas son constantes. La desigualdad de riqueza alcanza niveles históricos comparables solo a 1929. El 1% más rico controla 32% de la riqueza total nacional, mientras el 50% más pobre controla apenas 2%. La clase media se erosiona inexorablemente. La movilidad social colapsa generacionalmente. Las ciudades enfrentan crisis simultáneas de adicción a opioides epidémica, criminalidad creciente y personas sin hogar en número récord. El sistema político no puede aprobar reformas estructurales necesarias porque cualquier solución real requiere sacrificio político que ninguna facción aceptará jamás. La disfunción es permanente y estructural, exactamente igual que Gran Bretaña en los 70. Las instituciones pierden autoridad progresivamente, mientras los problemas sistémicos se acumulan sin solución posible. Estos 7 paralelos muestran que Estados Unidos está siguiendo el camino británico de declive acelerado en décadas. Pero aquí está lo absolutamente crítico. Las diferencias entre el Imperio Británico y Estados Unidos no hacen que el colapso sea más lento, lo hacen dramáticamente más rápido. Déjame mostrarte las 5 diferencias clave fundamentales y por qué cada una acelera exponencialmente el cronograma. Diferencia 1. Gran Bretaña pudo retirarse ordenadamente. Estados Unidos no puede.
Cuando Gran Bretaña enfrentó costos imperiales completamente insostenibles, después de 1945, tomó una decisión estratégica deliberada: retirarse gradualmente, conceder independencia a las colonias sistemáticamente, reducir compromisos militares progresivamente, enfocarse en Europa y la relación especial con Estados Unidos. Esta retirada fue relativamente ordenada y gradual en términos históricos. India, en 1947. Malasia, en los 50. África masivamente en los 60. Cada retirada reducía costos operativos y responsabilidades administrativas. Gran Bretaña negoció términos cuidadosamente. Estableció gobiernos de transición funcionales. Mantuvo lazos económicos y culturales a través de la Commonwealth británica. La retirada gradual fue una opción estratégica real y viable. Estados Unidos no tiene esa opción estructuralmente. Estados Unidos no tiene colonias formales que pueda conceder independencia ordenadamente. Tiene alianzas militares y económicas entrelazadas, y esas alianzas no pueden romperse sin colapsar todo el sistema global simultáneamente. Si Estados Unidos se retira militarmente de Europa, la OTAN colapsa inmediatamente y Rusia expande territorial y políticamente. Si Estados Unidos se retira de Asia Oriental, China controla el Pacífico Occidental completamente y Japón, Corea del Sur y Taiwán quedan inmediatamente vulnerables. Si Estados Unidos se retira del Medio Oriente, Irán domina toda la región estratégicamente y controla puntos críticos del comercio petrolero mundial. Cada retirada no reduce responsabilidades gradualmente. Crea vacíos de poder masivos que rivales geopolíticos llenan inmediata y agresivamente. Además, las alianzas estadounidenses están completamente financiarizadas estructuralmente. Los aliados mantienen cantidades masivas de deuda estadounidense. Compran bonos del Tesoro constantemente. Mantienen reservas gigantescas en dólares. Si Estados Unidos se retira militarmente, señalando debilidad, los aliados venderían esos activos masivamente protegiendo sus propios intereses. Esto colapsaría simultáneamente el mercado de bonos estadounidense y el dólar como moneda de reserva. Gran Bretaña podía retirarse progresivamente porque sus compromisos imperiales eran territoriales y administrativos, no financieros sistémicos. Estados Unidos no puede retirarse porque sus compromisos son sistémicos financieros globales. El retiro estadounidense significa colapso del sistema completo global instantáneamente. Gran Bretaña tenía salida estratégica gradual. Estados Unidos está completamente atrapado sin salida viable. Diferencia 2. La libra tenía alternativa clara. El dólar no tiene. Cuando la libra esterlina perdió gradualmente estatus de reserva dominante, en los años 40 y 50, existía un sucesor obvio indiscutible: el dólar estadounidense respaldado por oro. Estados Unidos tenía la economía más grande del planeta, la capacidad industrial más grande por enorme margen, las reservas de oro más grandes del mundo concentradas. Era acreedor neto global, tenía superávit comercial masivo. El dólar estaba formalmente respaldado por oro hasta 1971 bajo Bretton Woods. La transición institucional de libra a dólar fue relativamente fluida porque el dólar era objetivamente superior en todos los indicadores medibles. Los bancos centrales mundiales querían activamente cambiar a dólares. La libra no colapsó caóticamente. Se devaluó gradualmente de forma controlada mientras el dólar ascendía ordenadamente. Hubo continuidad funcional en el sistema monetario internacional. El comercio global continuó funcionando. El dólar hoy no tiene sucesor creíble alguno. El euro existe, pero la eurozona tiene problemas estructurales fundamentales propios y resueltos. Deuda periférica alta e insostenible. Crecimiento económico débil crónico. Unión monetaria sin unión fiscal funcional. El yuan chino no es convertible libremente todavía. China mantiene controles de capital estrictos permanentes. El sistema financiero chino es opaco estructuralmente.
Los bancos centrales globales no confían suficientemente para mantener grandes reservas estratégicas en yuanes. No existe ninguna moneda alternativa viable que pueda absorber los flujos masivos si el dólar pierde confianza global significativamente. Esto significa estructuralmente que cuando el dólar enfrente crisis seria de confianza, no habrá transición ordenada gradual. Habrá caos monetario global absoluto. Los bancos centrales mundiales no tendrán literalmente a dónde ir para proteger reservas. Los flujos de capital internacional se congelarán completamente. El comercio internacional enfrentará disrupciones catastróficas porque no habrá medio de pago universalmente aceptado confiable. La libra tuvo reemplazo suave ordenado institucional. El dólar tendrá crisis abrupta caótica global. La ausencia de alternativa viable hace que el colapso sea binario extremo. O el dólar funciona globalmente, o todo el comercio internacional se detiene simultáneamente. Diferencia 3. Gran Bretaña se desindustrializó gradualmente. Estados Unidos lo hizo súbitamente. La desindustrialización británica tomó aproximadamente 80 años completos, desde 1900 hasta 1980. Fue proceso relativamente lento generacionalmente. Cada década, algunas industrias específicas cerraban gradualmente. Los trabajadores desplazados se reubicaban lentamente a otros sectores. Las ciudades industriales se adaptaban progresivamente, aunque dolorosamente. Hubo tiempo generacional suficiente para ajuste social básico. Las generaciones sucesivas podían cambiar de sectores laborales. Los hijos de trabajadores de fábrica se convertían en empleados de oficina o servicios. La sociedad británica tuvo décadas para procesar la transformación estructural, aunque fue social y políticamente doloroso y traumático. La desindustrialización estadounidense fue dramáticamente comprimida temporalmente. La manufactura estadounidense colapsó en apenas 30 años desde 1980 hasta 2010. La membresía sindical cayó del 20% al 6%. Los salarios manufactureros se estancaron completamente ajustados por inflación. Ciudades enteras colapsaron económicamente de forma absoluta. No hubo transición gradual generacional, hubo cierre masivo simultáneo. Detroit pasó de 1.800.000 personas en 1950 a 670.000 en 2020. Ciudades del cinturón oxidado perdieron literalmente la mitad de sus poblaciones totales. Las comunidades se desintegraron socialmente. La crisis de opioides explotó epidémicamente precisamente en las regiones desindustrializadas. Las muertes por desesperación aumentaron exponencialmente según estudios de Case y Deaton. Esta compresión temporal dramática elimina completamente adaptación social funcional. No hay tiempo generacional para que las sociedades se ajusten estructuralmente. La misma generación exacta que tenía empleos manufactureros estables de clase media ahora trabaja en servicios de bajos salarios o está permanentemente desempleada. Esto crea resentimiento político masivo y disfunción social profunda. El surgimiento del populismo radical en Estados Unidos está directamente causalmente vinculado a la velocidad extrema de la desindustrialización concentrada geográficamente. Gran Bretaña tuvo 80 años generacionales. Estados Unidos tuvo 30 años dentro de una sola generación. La velocidad temporal importa críticamente para estabilidad social. Diferencia 4. Globalización hace a Estados Unidos radicalmente más frágil que Gran Bretaña. El Imperio Británico dependía extensamente del comercio global internacional, pero mantenía autosuficiencia básica crítica dentro del imperio territorial. Producía alimentos suficientes en Canadá, Australia, Nueva Zelanda e India. Producía materias primas esenciales en África y Asia colonial. Producía manufacturas industriales en Inglaterra directamente. Si el comercio exterior global colapsaba temporalmente, Gran Bretaña podía subsistir funcionalmente con recursos imperiales internos controlados territorialmente. El imperio territorial era red de seguridad material real.
Durante ambas guerras mundiales, Gran Bretaña movilizó recursos masivos de todo el imperio efectivamente. India envió millones de soldados voluntarios. Canadá envió alimentos masivamente. Australia envió recursos minerales críticos. El imperio territorial proporcionaba resiliencia material real física. Estados Unidos construyó dependencia radical absoluta en cadenas de suministro globales completamente sin control territorial alguno. Estados Unidos importa 85% de sus medicamentos farmacéuticos, incluyendo antibióticos esenciales. Importa componentes absolutamente críticos de semiconductores exclusivamente de Taiwán. Importa prácticamente todas las tierras raras estratégicas de China. Importa acero, aluminio, electrónica de consumo masivamente. Estas importaciones críticas no vienen de territorios controlados políticamente. Vienen de países completamente independientes, con intereses propios frecuentemente divergentes. Si China corta suministro de tierras raras estratégicamente, la producción militar estadounidense colapsa inmediatamente. Si Taiwán es bloqueado militarmente, la industria global de semiconductores colapsa totalmente. Si el comercio global se interrumpe severamente, Estados Unidos enfrenta escasez inmediata catastrófica de bienes absolutamente esenciales para funcionar. La pandemia de 2020 mostró claramente esta fragilidad estructural. Escasez relativamente menor de semiconductores paralizó completamente producción automotriz durante meses. Interrupciones moderadas en envíos marítimos crearon estantes vacíos en supermercados. Estos fueron problemas relativamente menores contenidos. Una crisis mayor real, guerra directa con China, colapso del dólar como reserva, cierre militar de rutas marítimas críticas crearía escasez absolutamente catastrófica en semanas o meses. Gran Bretaña tenía resiliencia imperial territorial real. Estados Unidos tiene fragilidad globalizada extrema sin control territorial. Esto significa crisis se propagan mucho más rápido instantáneamente y son dramáticamente más severas inmediatamente. Diferencia 5. Velocidad de la información amplifica todo exponencialmente. Cuando Gran Bretaña enfrentó crisis monetaria seria en 1967, la información financiera viajaba relativamente lentamente. Los bancos centrales internacionales tardaban días completos en comunicarse efectivamente. Las transacciones financieras internacionales requerían cables físicos y confirmaciones manuales. Las decisiones de inversión institucionales tomaban tiempo deliberativo. Esta lentitud comunicacional creaba amortiguación temporal natural. Las crisis financieras se desarrollaban durante semanas o meses completos. Los gobiernos tenían tiempo real para analizar y responder coordinadamente. El Banco de Inglaterra podía coordinar cuidadosamente con el Tesoro británico. Podían diseñar intervenciones políticas complejas. La lentitud tecnológica permitía gestión gubernamental activa. Estados Unidos enfrenta velocidad digital instantánea absoluta. Los mercados financieros globales operan a velocidad de milisegundos literalmente. El comercio algorítmico de alta frecuencia ejecuta millones de transacciones por segundo automáticamente. Cuando un banco colapsa, la información se propaga globalmente instantáneamente. En marzo de 2023, Silicon Valley Bank colapsó completamente en apenas 48 horas totales. Los depositantes institucionales retiraron fondos digitalmente en horas. No hubo filas físicas tradicionales. Hubo clics digitales. 3 bancos adicionales colapsaron la misma semana exacta porque el pánico financiero se propaga digitalmente, instantáneamente, globalmente. Esta velocidad digital elimina completamente tiempo de reacción gubernamental. No hay semanas para diseñar respuestas políticas coordinadas complejas. Hay horas o minutos antes del colapso. Una crisis seria de confianza en el dólar se propagaría globalmente en tiempo real instantáneo. Los bancos centrales mundiales venderían bonos del Tesoro estadounidense masivamente instantáneamente protegiendo reservas.
El mercado se congelaría completamente antes de que el gobierno estadounidense pudiera siquiera responder efectivamente. La velocidad digital convierte crisis potencialmente manejables en catástrofes instantáneas incontrolables. Gran Bretaña tuvo crisis graduales manejables institucionalmente. Estados Unidos tendrá crisis súbitas, instantáneas, caóticas. Ahora déjame mostrarte el cronograma probable, basado estrictamente en el patrón histórico británico, pero ajustado precisamente por estas 5 diferencias estructurales. El pico absoluto del poder británico fue 1919, victoria total en la Primera Guerra Mundial, imperio en máxima extensión territorial histórica, pero ya estaba estructuralmente endeudado y debilitado financieramente. La crisis de Suez en 1956 marcó el fin definitivo público. 37 años del pico imperial al reconocimiento público global de declive irreversible, pero la libra continuó declinando gradualmente hasta los años 80. El proceso histórico completo tomó aproximadamente 60 años totales, de 1919 a 1980, de hegemonía global indiscutible a potencia de segunda categoría regional. El pico absoluto del poder estadounidense fue probablemente 1991. Colapso definitivo de la Unión Soviética. Momento unipolar histórico único. Estados Unidos como única superpotencia global sin rival, pero exactamente igual que Gran Bretaña, en 1919 ya había semillas estructurales de declive inevitable. Déficit comercial creciendo sistemáticamente, desindustrialización avanzando aceleradamente, deuda nacional acumulándose peligrosamente. Las guerras posteriores al 11 de septiembre de 2001 aceleraron exponencialmente todo. Irak y Afganistán drenaron recursos masivos sin victoria estratégica alguna. La crisis financiera de 2008 expuso fragilidad sistémica fundamental. El gobierno tuvo que crear billones digitalmente para evitar colapso bancario total inmediato. Si aplicamos el cronograma histórico británico, con compresión por velocidad digital y globalización, Estados Unidos tiene aproximadamente 30 años desde 1991. Eso coloca el momento equivalente a Suez estadounidense alrededor de 2020. Y efectivamente la pandemia en 2020 fue momento absolutamente revelador. Estados Unidos no pudo producir suficientes mascarillas médicas básicas. Dependía completamente de China para equipo médico, absolutamente básico esencial. Tuvo que crear 5 billones digitalmente en 2 años para mantener la economía funcionando artificialmente. La fragilidad estructural quedó expuesta públicamente globalmente. La fase final británica desde Suez en 1956 hasta estabilización subordinada en los 80 tomó aproximadamente 25 años. Con compresión por velocidad digital absoluta y globalización frágil, Estados Unidos tiene probablemente apenas 15 años desde 2020. Eso ubica la transición completa alrededor de 2035. 15 años para pasar de hegemonía cuestionada a sistema post-hegemónico establecido. ¿Qué significa esto concretamente en la práctica cotidiana? No significa apocalipsis cinematográfico. Significa Argentina después de 2001. Significa Rusia en los 90. Un país anteriormente rico desarrollado que se vuelve mucho más pobre muy rápidamente en una generación. El dólar pierde estatus de reserva dominante, pero no desaparece completamente. Se devalúa masivamente. La inflación severa destruye ahorros de clase media. Los estándares de vida caen dramáticamente. El comercio global se reduce significativamente. El gobierno federal pierde capacidad de proyectar poder militar globalmente. Las bases extranjeras cierran sistemáticamente. Las alianzas militares se disuelven progresivamente. Los estados estadounidenses afirman mucho más autonomía fiscal y política. El gobierno federal pierde autoridad centralizada. No es el fin de Estados Unidos como entidad geográfica nacional. Es el fin definitivo de Estados Unidos como imperio global hegemónico.
El patrón histórico británico nos muestra claramente que los imperios modernos financieros colapsan en décadas, no en siglos. 30 años para Gran Bretaña, desde hegemonía a subordinación. Probablemente menos para Estados Unidos, porque absolutamente todo se mueve más rápido ahora. La información viaja instantáneamente digitalmente. Los mercados reaccionan en milisegundos automáticamente. La globalización amplifica choques sistémicos. No hay red de seguridad imperial territorial. La pregunta real no es si Estados Unidos sigue el camino histórico británico. Los 7 paralelos son matemáticamente indiscutibles. La pregunta real es qué tan rápido exactamente y qué tan disruptivo será el proceso. Los mecanismos estructurales son idénticos históricamente. Deuda insostenible por guerras globales, pérdida de estatus monetario de reserva, déficits comerciales estructurales permanentes, desindustrialización acelerada, costos imperiales que superan beneficios estratégicos, aliados convertidos en competidores sistémicos, crisis de legitimidad interna profunda, todos absolutamente presentes, todos estructuralmente activos, todos avanzando simultáneamente. Los próximos 10 años determinarán absolutamente todo. El cronograma sugiere 2035 como transición completa. Eso es apenas 10 años desde ahora, una década. Si entiendes el patrón histórico, puedes posicionarte estratégicamente. Si no lo entiendes, serás barrido por fuerzas que parecerán repentinas, pero que en realidad son completamente predecibles históricamente. Bienvenido al colapso imperial acelerado. Está sucediendo ahora mismo, y es mucho más rápido de lo que nadie quiere admitir públicamente. Si este análisis te mostró que Estados Unidos está siguiendo el camino británico y que el cronograma es una década, no siglos, suscríbete al canal ahora. Activa las notificaciones. El próximo video mostrará exactamente qué sectores económicos colapsan primero, qué activos sobreviven realmente y cómo posicionarte estratégicamente antes de que la velocidad te supere completamente.